Queremos manifestar nuestra preocupación y nuestra consternación. El día de hoy se publican encuestas en las que se ve que la imagen y la gestión del presidente Enrique Peña Nieto está francamente reprobada por los mexicanos, y esa no es una buena noticia para México. No es una buena noticia que los mexicanos reprueben la gestión de Enrique Peña Nieto al frente del gobierno de la República. Queremos también resaltar que esto es todavía más grave porque en este sexenio, a diferencia de cualquier otro sexenio, el presidente no tiene una sola excusa, un solo pretexto para dar los pobres resultados que viene dando. Jamás se le ha saboteado, jamás se le ha escatimado el apoyo desde el Congreso. Nos preocupa, como bien decía nuestro coordinador el día de ayer, y es el momento de que el presidente haga un alto en el camino y revise qué secretarios de Estado no han sabido instrumentar las reformas estructurales que el PAN impulsó en el Pacto por México. Este fracaso en la gestión del presidente es todavía más grave cuando vemos que ha tenido las herramientas para sacar al país adelante que nunca nadie había tenido con anticipación. No solo es un fracaso inaceptable, sino preocupante, porque la apuesta del PAN en el Pacto por México era darle al presidente las herramientas para sacar al país adelante, y vemos que el éxito del pacto se ha convertido en el fracaso del presidente de la República. Hemos pasado del Saving México y del Mexico Moment a un momento en el cual la imagen de nuestro país está desacreditada en materia de derechos humanos. Se discute más la imagen de México por los homicidios, las desapariciones forzadas y la falta de derechos humanos que por el éxito de las reformas estructurales. Ojalá y el presidente escuche la voz de Acción Nacional, escuche la necesidad de replantear el gobierno que tiene y, ¿por qué no?, que evalúe a quienes hay que darle las gracias en el gabinete, porque francamente no han sabido hacer su trabajo, como lo hizo Emilio Lozoya, que el presidente se tardó en quitarlo, y los meses que se tardó en quitarlo son los meses en los que terminaron de colapsar y deprimir a la principal industria que tiene México, como es Pemex. Los nombramientos son responsabilidad del presidente, nosotros los nombramos y no tenemos por qué responder. Simple y sencillamente es claro que hay gente que no ha sabido instrumentar las reformas que les dimos. El caso de Emilio Lozoya demuestra que la reforma energética, con todo lo que costó sacarla y con todo lo que el PRI no la quiso aprobar cuando éramos gobierno, terminó hundiendo a Pemex con un gasto en el corporativo, como ya evidenciamos, con contratos con precios inflados, como ya evidenciamos, no solo en términos de los vehículos, sino en términos de los servicios aéreos. Ese tipo de funcionarios son los que tienen al país sumido en esta crisis económica, y los tiene que revisar el presidente. Todos aquellos que no han sabido sacar adelante las reformas estructurales. En materia de telecomunicaciones, me parece que también hay un avance mínimo, tiene una gran herramienta para detonar el mercado interno, para generar empleos, para atraer inversiones, tanto nacional como extranjera, y no lo han sabido hacer, pero el presidente tiene que hacer ese ejercicio solo. Si no lo hace, será parte de lo que durante la glosa en el mes de septiembre le reclamemos y le señalemos en dónde no ha venido dando resultados. Pero el nombramiento es de él, y quien tiene que asumir esta responsabilidad es él. No hay nombramientos conjuntos, este no es un modelo parlamentario. Si lo hubiese, nosotros podríamos proceder en ese régimen que no somos a destituir a alguien, pero en esta medida la responsabilidad es 100% de él. Y en cuanto a la canasta básica, pues tiene que ver con esta falacia que el gobierno viene diciendo, que sube el dólar y que eso no impacta en el bolsillo de los mexicanos. Claro que impacta, aunque pudiera parcialmente ayudar a la industria de la exportación manufacturera, se refleja por importaciones, entre otros rubros, en la canasta básica, y lo que queremos es que lo atienda. Tiene la herramienta de Profeco, Profeco debería estar revisando eso y no lo hace. Es otra parte del gabinete que está de ornato, sin hacer su trabajo, y que su obligación es ver que la canasta básica no se refleje estos incrementos y esta especulación. Por eso hemos planteado en la semana pasada el tema de la leche, que en una coyuntura donde ya empezamos a ver impactos negativos en los bolsillos de los mexicanos derivados de especulación y de los impactos de la divisa norteamericana. Y en cuanto al último que es, pues coincido, nunca ha estado bien evaluado el presidente, pero el tema no es que si está bien evaluado o no, el tema es que está reprobado, a pesar de que tuvo las reformas estructurales que nunca tuvo antes ningún otro presidente, lo cual hace su reprobada calificación más preocupante, porque si ahora que tiene las reformas no las sabe instrumentar, nos lleva a un escenario mucho más desastroso para la economía y para el bolsillo de todos en los próximos años. Se instala mañana a las 9 de la mañana la fecha y hora tentativa, así es como está convenida en la Junta de Coordinación Política. Quien va a participar en esa sección es el diputado por Puebla, Juan Pablo Piña.
Y la postura que tenemos es muy fácil, de apego a la legalidad, de absoluto respaldo a la promoción que ha hecho la PGR. No vamos a actuar del lado de la impunidad, pero sí vamos a revisar una cosa que es muy importante, que lo que ha mandado la PGR lo haya mandado bien, que no haya errores ni pifias en lo que mandó la PGR para que no termine ella ganando un amparo por un posible mal trabajo de la Procuraduría General de la República. Bajo esos ojos vamos a revisar lo que mandó, con la intención de apoyar que el juicio de declaración de procedencia, que se le retire la inmunidad política del 111 constitucional y que pueda ser una causa de la que conozca el Congreso local y que se le pueda llevar ante un juzgado federal por el delito federal de uso de documentos falsificados, pero vamos a revisar con lupa que lo que hizo la PGR tenga dos aristas. Una, que esté bien hecho para que no nos gane en tribunales un amparo, y dos, que no haya omisiones políticas ni sesgos partidistas en lo que haya hecho la PGR. Pues es que no te puedo decir porque no se ha circulado el documento. Se circulará una vez que se le entregue mañana ya instalada la sección instructora, pero después de que vemos cómo ha especulado y cómo ha administrado políticamente el tema el gobierno federal, todos los meses que se ha tardado en actuar, habrá que ver por qué se tardó en actuar, qué es lo que refleja el informe respecto de todos esos meses durante los cuales no hizo absolutamente nada el gobierno federal y qué pifias podría contener el informe. Yo no quiero conceder que lo que mandó la PGR está bien hecho. Lo que te quiero decir es que vamos a apoyar que se le quite el fuero y que con base en el 111 pueda ser llevada ante un juzgado federal si después así lo decide el Congreso local. Pero también vamos a revisar que la PGR sí haya hecho un trabajo bien hecho y un trabajo completo. No vaya a ser que nada más hayan encontrado algunas causas y hayan olvidado algunas otras. Pues la investigación está concluida, yo terminé y la expuse ante la Comisión Permanente. Como tú sabes, el comité que se pretende disolver está defendiéndose en tribunales, en la instancia del Tribunal Electoral Local del Estado de Sinaloa, y la causa está en ese tribunal de momento, no ha resuelto el tribunal local. Yo confío en que el trabajo que haga el abogado Eduardo Aguilar al frente del Comité Ejecutivo Nacional y del propio trabajo de la Comisión de Orden del Consejo Nacional lleven a feliz puerto las sanciones. Pero primero, antes de las sanciones, estamos en la disolución del comité. Huelga decir que si no se concede por parte del tribunal la disolución del comité, pues va a ser difícil que se les pueda aplicar una sanción. Entonces estamos, digamos, en la primera etapa o primer round de esta arena partidista. Se requieren dos cosas. Pero no he evado tu primera pregunta. Prometimos dar nombres y los dimos. Cuando señalamos el contrato, pues es el único nombre que tenemos, porque ese es el que podemos dar. En términos del contrato de las prestaciones de servicios de traslado y compra de aeronaves, bajo el plurito de que está resguardado el contrato y el convenio de colaboración con la Sedena, pues no nos quisieron dar nombres, pero todos están básicamente en la misma área de Pemex, que es esta área de procura donde estaban anidados el conjunto de recomendados de pinos que manejaban el dinero y los negocios por instrucciones de Emilio Lozoya. No tenemos todavía los nombres que están vinculados al asunto de las aeronaves, pero en cuanto los tengamos, los haremos también de conocimiento de la opinión pública. No tenemos por qué encubrir a ningún pillo que haya abusado de los recursos públicos en Pemex. La segunda parte… A ver, lo que nosotros creemos que el gobierno necesita hacer es volver a dialogar con las fuerzas políticas, porque fue exitoso el Pacto por México y generó una serie de expectativas. Y a la hora de la instrumentación el gobierno ya no dialoga, ya no hace política. Y vemos varios funcionarios que no las instrumentan o que para instrumentarlas ponen, si no demoras, un paso mucho más lento que el que nosotros quisiéramos. Hace mucho que no vamos al presidente de la República, te pongo un ejemplo, en una foto dialogando con los dirigentes nacionales de los partidos como dialogaba en el primer trienio. Yo creo que al presidente le falta hacer política, le falta dialogar con los dirigentes nacionales, le falta escuchar las voces que piensan distinto, le falta encontrar el camino que lo llevó a construir reformas estructurales con los nuevos dirigentes nacionales para construir el aterrizaje de las reformas estructurales. En la medida en la que el presidente no dialoga con los dirigentes nacionales, se vuelve el único responsable con el 100% y el monopolio de toda la culpa de no saber instrumentar y aterrizar lo que entre todos le dimos a México. Pues me parece que es un gobierno que está más preocupado por controlar la sucesión
presidencial que por resolver los problemas de México y aterrizar las reformas estructurales. No, no podríamos decir eso. Lo que podemos decir es que el PAN está muy preocupado porque los mexicanos reprueban la gestión del presidente al que se le dieron las reformas estructurales que nunca había tenido nadie. Estamos muy preocupados porque Peña logra hacer menos con más. El caso de la diputada Lucero ya lo comenté, digamos en términos de cómo se va a desahogar. Perdón, es el único caso que tiene la sección instructora. En cambio, en la subcomisión de examen previo hay más de 370 casos. Ahí la postura, la digo con absoluta transparencia, es muy sencilla. En todos los antecedentes legislativos, esa subcomisión se ha instalado cuando presidía el PRI y el PAN o Justicia o Gobernación. Hoy día que el PRI preside tanto la Comisión de Justicia y de Gobernación, le pedimos en la Junta de Coordinación Política, el PAN y el PRD, un acuerdo de una mesa directiva rotativa que garantizara la pluralidad y la objetividad en el manejo de los más de 370 asuntos. El PRI no nos ha hecho llegar todavía una propuesta que garantice que a Duarte se le va a dar el mismo trato que a Lucero. Nosotros lo que le vamos a exigir al PRI es que asuma que a Lucero hay que darle el mismo trato, la misma celeridad y la misma prontitud que al gobernador de Veracruz. Sí, me parece que el presidente, lo que estamos exhortando, y ayer lo decía nuestro coordinador parlamentario, es que el presidente revise el trabajo de su gabinete, de los titulares de dependencias que no están dando resultados y que en un país que enfrenta un serio problema de recesión económica y de posible faltante de recursos en septiembre, insisto, lo que a nosotros nos preocupa es que la cobertura del barril este año está en $50. Si el año que entra no tenemos una cobertura de $50 porque el barril siga en 20 y altos, 30, y el mercado no permita cubrir $20 más, sino solo 8 o 9 más como fue este año, que el dólar llegó en 42, la cobertura dio a 49 y hay $1 adicional del Fondo Mexicano del Petróleo, pues todo eso se va a traducir en menos recursos en el presupuesto y en un presupuesto con menos recursos pues vamos a tener, me parece a mí, un país con mayores desigualdades y con menos herramientas para el combate a la pobreza, el desarrollo de infraestructura, la promoción de la educación y la cultura, los servicios de salud y todo lo que tendríamos que ver en dónde recortar, y es lo que no queremos. Queremos que el presidente resuelva este problema y que quienes no están haciendo bien su trabajo pues les dé las gracias. Se tardó en darle las gracias a Lozoya y Emilio Lozoya es el mejor ejemplo porque el PAN pidió en noviembre que viniera, el PRI lo concedió hasta diciembre, lo escucharon en la comparecencia, iba a venir en enero a la permanente y no vino. Esos 5 meses que perdimos porque el PRI estuvo solapando a Lozoya, hoy día tiene el precio del barril en $25 y la plataforma de producción a la baja. No queremos que eso se replique en otras dependencias y el presidente tiene que tomar decisiones rápido. Comunicaciones y Transportes, que es la que se coordina con el IFETEL, por mencionar la otra, está más preocupado Comunicaciones y Transportes por ayudar a OHL y a Giga que por resolver los problemas de la instrumentación de las reformas estructurales. Se la hemos pedido en las últimas 2 reuniones de Junta de Coordinación Política, tendría yo creo que cuando menos un mes, si no es que poquito menos. La primera vez fue a instancias del diputado Omar Ortega del PRD, la segunda vez fue a instancia de un servidor, pero pues en las 2 inmediatas reuniones de Junta de Coordinación Política de subcoordinadores para preparar orden del día y construir los acuerdos, ambos hemos tocado el tema y la primera vez que lo tocó el diputado, si le preguntas, habrá sido casi cerca de hace un mes. Lo pedimos a la Junta en pleno. Y lo que hemos encontrado fue un compromiso de hacer una propuesta para evitar que el PRI controle a través de la Presidencia de Justicia y Gobernación el calendario, los tiempos y la forma de conocer los asuntos, es decir, que eviten que se lleve ante la subcomisión el caso del gobernador del estado de Veracruz. No tenemos todavía una propuesta del PRI, pero es condición sine qua non para garantizar que esa subcomisión merezca el respaldo y que no sea una farsa y una burla a los mexicanos.